Bien, vamos comenzando. Bienvenidos todos a nuestra clase de Mercado de Valores. El día de hoy vamos a platicar sobre los mercados financieros. Y antes de adentrarnos como tal al tema, me gustaría pues con todos recordar un poquito sobre lo que vimos las sesiones anteriores, ya un poquito acerca también sobre los mercados financieros. ¿Qué es lo que recordamos acerca de los mercados financieros? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Ya recuerda nada sobre los mercados financieros? Recuerdan que tenemos tres mercados financieros y me gustaría de escuchar de ustedes cuáles son estos tres mercados financieros. Accionario, cambiario y Ajá. Y el de deuda, ¿no? Y el de deuda. Muy bien, exactamente. Entonces tenemos tres mercados financieros principales, ¿no? El accionario, el cambiario o el Forex y el de deuda, ¿no? Entonces platicábamos nosotros que en el mercado de deuda, pues vamos a intercambiar papel de deuda, como son los pagarés, como son los bonos, y bueno, tal cual, es una manera de fondearse para las empresas que no es necesariamente pedir dinero prestado en el banco o hacer pública la empresa, ¿no? También platicábamos que de los mercados cambiarios, pues el mercado Forex es uno de los más rentables, pero también de los más complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque abre 24 horas, porque todo el tiempo pudieras estar operando y como igual puedes tener muchos rendimientos, también tu riesgo es alto y lo pudieras perder muy fácilmente también, ¿no? Platicábamos también acerca del mercado accionario. Y decíamos entonces que el mercado accionario, pues es tal cual donde vamos a intercambiar o donde vamos a hacer la compra y la venta de acciones de las empresas, ¿no? Vamos a, de alguna manera, a vender parte de nuestra empresa para poder fondearnos y lograr sacar algún proyecto, pues, tentador, ¿no? Decíamos también que dentro del mercado accionario, nosotros veíamos cómo era la pulverización, pues también de las acciones, ¿no? No necesariamente si yo quiero una acción, ¿sí? Y no cuento con el capital suficiente, puedo acercarme a algún intermediario financiero, ¿sí? O un intermediario bursátil y buscar alguna opción que se acomode a mis necesidades o a mi presupuesto. Y veíamos, pues, o platicábamos que había acciones que las compran grupos financieros y las van haciendo como microacciones para poder tener el resto de la población algún tipo de acceso a ese tipo de mercado, ¿no? Al mercado accionario. Entonces, tú vas a un fondo de inversión y pudieras acceder a ese tipo de colocaciones, ¿no? Entonces, pudieras tener un pedacito de una acción de Grupo Carso o un pedacito de una acción de Grupo FEMSA, etcétera, ¿no? Platicamos más o menos así. Entonces, el día de hoy vamos a platicar o vamos a seguir con el tema de los mercados financieros y el plan para esta sesión realmente va a ser, es corto, ¿sí? Tenemos dos temas que cubrir el día de hoy, ¿no? Uno va a ser mercados financieros y otro va a ser abundar en el mercado accionario. Está preparado un video para que lo revisemos y podamos, pues, comprender mejor el mercado accionario a nivel internacional. Pero vamos a empezar. Los mercados financieros son el espacio físico o virtual o ambos donde se realizan los intercambios de instrumentos financieros y definen los volúmenes de operación y su precio. Entonces, un mercado financiero es este espacio donde nosotros vamos a intercambiar el papel comercial, papel gubernamental, acciones, bonos, etcétera. En general, es un espacio que puede ser físico o virtual y donde vamos a intercambiar o vamos a hacer nuestras transacciones. Ahora ya no utilizamos, vaya, como tal, el piso de remates como lo hacíamos antiguamente, pero sí lo utilizamos, o sea, existe el piso de remates, pero se utiliza más bien como no para comprar y vender las acciones o los bonos, sino más bien como representación de que todos estamos organizados.
Ahora lo hacemos más bien de forma virtual, ¿sí? Donde nosotros nos metemos y podemos colocar nuestra posición, ya sea una posición de compra o una posición de venta. Entonces, los mercados financieros como tal son cualquier espacio físico o virtual donde nosotros podemos hacer este tipo de transacciones. Ya lo platicábamos, los mercados más relevantes son el mercado de deuda, el mercado accionario y el mercado cambiario. ¿Eh? Bien, ahora vamos a entrar en la clasificación de los mercados financieros por su funcionamiento. Nosotros hablábamos acerca del sistema financiero mexicano y luego hablamos de los mercados financieros y clasificamos el sistema financiero mexicano de acuerdo a sus mercados, ¿no? El mercado de deuda, el mercado accionario y el mercado Forex. Ahora, estos mercados también los vamos a poder clasificar por su funcionamiento, ¿sí? Que puede ser un mercado directo, un mercado intermediado o un mercado a subasta o de subasta. ¿Okay? Entonces, estas son nuestras tres clasificaciones. Un mercado directo es cuando los intercambios de los activos financieros se efectúan directamente entre los demandantes y los ofertadores, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Que un mercado directo no interviene alguien más para hacer la compraventa. En un mercado directo, si tú quieres colocar una posición o si tú quieres colocar papel gubernamental, tú quieres colocar acciones, deuda, etcétera, lo haces directamente con una persona que te lo quiera comprar. O sea, no necesitas un intermediario que te valide o no necesitas un intermediario que te ponga en contacto con un comprador. Tú ya tienes identificado al comprador y le ofreces el producto y entre ustedes dos hacen tal cual es la transacción. Entonces, eso es un mercado directo. Un intermediario, como ya lo sabemos, pues es una persona que nos ayuda a buscar la contraparte de nuestra posición. Vamos a decir que nosotros necesitamos financiarnos y queremos colocar pues acciones o queremos colocar papel de deuda, pues tal vez no conozco a nadie que quisiera comprar mis acciones o mis papeles, mi deuda. Entonces buscaré un intermediario que me ayude a solucionar esto, ¿no? Que me ayude a ponerme en contacto con una persona que esté interesada en hacer un tipo de inversión. Entonces, un mercado financiero intermediado, ¿sí? Son aquellos en los que al menos uno de los participantes de la operación de compra-venta es el intermediario financiero. Entonces ya tendremos tres jugadores aquí, ¿no? Tendremos el que va a colocar la posición, tendremos al interesado o al inversionista y pues por supuesto el intermediario que nos va a ayudar a empatar las necesidades. Y finalmente vamos a tener un tercer tipo de mercado que va a ser por subasta. Y dice que si bien se puede considerar como mercado directo, son mercados que tienen mecanismos centralizados para la publicación de las órdenes de compra-venta. ¿Qué es esto? Pues que sí, efectivamente sí va a ser directo, o sea, no vamos a tener un intermediario, pero sí se va a centralizar y sí se va a regular de alguna manera, porque como lo voy a publicar, ¿sí? Lo vamos a publicarlo en algún periódico, en algún boletín, pues tiene que estar un poquito más regulado y vigilado. Profe, Sí, sí, dime. ¿podría dar un ejemplo del intermediario? Sí, intermediario. Del intermediario es, ¿Qué tipo de mercado sería? ¿Cómo no, cuál? todos los mercados, vaya, todos los mercados van a caer en este tipo de clasificación, en este tipo de funcionamiento, ¿sí? Tanto el mercado accionario como el mercado de deuda, como el mercado cambiario, los podemos encontrar en estas clasificaciones, ¿sí? De cuenta, los mercados, que son el de deuda, el accionario y el cambiario, los vamos a poder dividir, depende cómo van a funcionar. Vamos a decir que en el directo, tú no necesitas a nadie para vender tus acciones. ¿Te acuerdas que platicábamos? Si yo tengo ya un grupo selecto de amigos a quien yo les puedo ofrecer mis acciones, pues no voy a publicarlo en el periódico o no lo voy a publicar en el boletín. Simplemente voy a ir con mis amigos y les voy a decir, oigan, pues ando vendiendo parte de las acciones de mi empresa, ¿alguien interesa? Ah, sí. O Y sea, ese básicamente es la manera de realizar las cosas, ¿no? Entonces, exactamente, es la manera en la que nosotros podemos comprar o vender las acciones, el papel de deuda o las divisas. Ya sea, si yo tengo un intermediario, pues va a ser digamos, por su funcionamiento con intermediario.
Si no tengo un intermediario, será directo. Y ahora existe una tercera que es por subasta, que es prácticamente, digo, todos sabemos lo que es una subasta, y a pesar de que en subasta no voy a tener el intermediario, sí voy a tener una persona que de alguna manera esté vigilando que la transacción se realice correctamente. ¿Ok? No es un intermediario a quien haya que pagarle alguna comisión, pero sí es una persona o un tercero que nos va a estar ayudando a vigilar pues que la transacción se dé de manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues va a ser de alguna manera público, porque si lo quiero a subasta, pues la gente se tiene que enterar, ¿no? Entonces, por la clase, perdón, por su funcionamiento, ¿sí? Por la forma en la que nosotros vamos a adquirir los papeles, vamos a tener tres clasificaciones: el directo, el intermedio y el de subasta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, también podemos clasificarlos por los activos que se van a negociar en ellos. Habrá entonces eh, mercados monetarios o mercados de capitales dentro mismo de los tres mercados financieros. En algunos de ellos van a ser monetarios y en algunos de ellos pues van a ser financieros. Los mercados monetarios, o donde voy a negociar un activo monetario, eh, fundamentalmente se hacen a corto plazo, ¿sí? Eso que nos dice ya, o sea, que sea monetario, ya nos dice que estamos hablando pues de dinero como tal. Las características de estos mercados son el reducido riesgo, la gran liquidez y en menor medida el corto plazo de los activos que se negocian, ¿sí? Entonces, un mercado monetario es de corto plazo y al ser de corto plazo, pues tu riesgo de pérdida es mucho menor. ¿Por qué? Porque hoy hacemos la transacción, digamos, te presto el dinero hoy y me lo pagas dentro de 3 días. Entonces, es un mercado bastante dinámico donde la liquidez es lo que importa, o sea, lo fácil que sea cobrar ese documento es lo que importa. Y como es a muy corto plazo, pues el riesgo de que no te paguen es mucho menor. ¿Sí? Los títulos característicos de este mercado son los emitidos por el Estado o entidades públicas, por intermediarios financieros o por grandes empresas. Entonces, títulos que se negocian en esto generalmente son los papeles gubernamentales o los pagarés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son los monetarios, los activos monetarios. Prácticamente estamos haciendo transacciones con préstamos de dinero rápido. ¿Sí? Préstamelo porque tengo que salir de un apuro el día de hoy y te lo pago en la quincena, ¿no? Por decir, ya está. Entonces, realmente el plazo es muy corto y con ello, pues bajas muchísimo el riesgo de que no te paguen. Vamos a tener también dentro de los monetarios el mercado interbancario privado, el mercado de deuda pública y el mercado de divisas. En todos estos mercados o en todas estas clasificaciones o subdivisiones, lo que importa o la característica importante es que se está prestando dinero rápido, ¿sí? Tal cual es dinero el que se va a prestar en este mercado, en el mercado monetario. Por eso entra el mercado de divisas aquí, o por eso es como el más común mercado de divisas. ¿Por qué? Porque rápidamente yo logro hacer la transacción con las divisas, ¿no? O sea, y es digamos, el ejemplo más obvio, el mercado de divisas. ¿Por qué? Porque estás trabajando ya con dinero, lo que estás prestando es dinero rápido, ¿sí? Y también por los pagarés, que también son dinero que pudieras prestar de manera rápida, de aquí al fin de la quincena, por ejemplo, ¿no? Entonces es un plazo de un par de días o incluso lo máximo pudiera ser 15 días, pero entre menos plazo tengas, pues mayor será, menor será el riesgo que corres de que no te paguen. Entonces, esto para los mercados monetarios. Por otro lado, vamos a tener también los de mercados de capitales, que son ya activos o activos, digamos, un poquito más de largo plazo. Estos ya son de largo plazo, aquí lo menciona, y la característica de estos mercados es que sus títulos, pues, uno, son de largo plazo, y existe la definición de la OCDE respecto a estos mercados, según la cual comprenden las operaciones de colocación y financiación a largo plazo y las instituciones que efectúan principalmente esas operaciones. Entonces, en el mercado de capitales ya no estoy prestando solamente dinero rápido. En el mercado de capitales estoy ya prestando o adquiriendo, no, perdón, no quise decir prestando, más bien, sino haciendo transacciones con alguna inversión
pues un poquito más fuerte y de alguna manera ya son títulos, ¿no? Es un título accionario o es un título ya de alguna propiedad, etcétera, ¿no? ¿Qué es la OCD? ¿Alguien sabe lo que es OCD? OCDE, ¿qué es? Es la Organización de Cooperación y Desarrollo. Desarrollo Económico. ¿Cuál era la C? Cooperación, perdón, es Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Entonces, según esta organización, ¿sí? Pues vamos a tener, o dentro del mercado de capitales, pues ya tenemos financiación de largo plazo, ¿sí? Y con títulos, o sea, no es dinero en este caso. En el primero sí era, negociábamos tal cual dinero, prestábamos dinero, y en este caso lo que vamos a invertir ya es en títulos, ¿sí? Ya no es en, o sea, ya en este vamos a tener, digamos, algo físico. Recuerden que la clase anterior hablábamos sobre los activos, sí lo platicamos, ¿no? Lo de los activos reales y los activos financieros. Y decíamos entonces que por ejemplo, podría ser un activo real contra un activo financiero que podrían ser los monetarios, ¿no? Entonces, un activo real, que puede ser ya el título como tal, ¿sí? Podría encontrarse dentro del mercado de capitales. ¿Por qué? Porque voy a negociar con mis títulos o mis acciones. Los mercados más comunes o lo que más entra dentro de esa clasificación, pues es todo lo que está como parte de la Bolsa Mexicana de Valores o la Bolsa de Valores, mercados de renta fija, mercados de crédito de largo plazo, mercados de renta variable, ¿sí? ¿Recuerdan lo que era el mercado de renta fija y mercado de renta variable? Sí, el renta fija era el que pues literal era lo mismo que ibas a estar pagando y el variable era el que iba a cambiar constantemente, depende a... Muy bien, ajá, exactamente. Un mercado de renta fija es aquel que los cupones te los va a pagar siempre con el mismo valor. Si yo siempre te voy a pagar 100 pesos al final del mes, ¿no? Y el de renta variable, pues decía, yo te voy a pagar de acuerdo a la inflación. Y si la inflación sube, pues te va a pagar un poquito más. Y si la inflación baja, pues te va a bajar, te va a pagar un poquito menos, ¿no? Y entonces, en la de renta variable, los cupones o el interés que te voy a estar pagando no siempre va a ser el mismo, ¿no? Bien, eso pues fueron los mercados financieros de acuerdo, de acuerdo a los activos con los que vamos a negociar ahí, que pueden ser monetarios o pueden ser de capitales. También los vamos a poder clasificar por la intervención de autoridades. O sea, ¿qué tanto vamos a estar regulados? O no sé si decir regulados, pero qué tanto vamos a estar nosotros intervenidos por alguna autoridad, ¿no? Y vamos a tener entonces los mercados que son libres o que no tienen mucha intervención de las autoridades y aquellos que están regulados, ¿sí? Los libres son aquellos en los que tanto el volumen de los activos intercambiados como su precio se fija solamente como consecuencia de la oferta y la demanda libremente ejercidas. Por ejemplo, el dólar o el mercado de divisas pudieran estar aquí dentro de los libres. ¿Por qué? Porque las autoridades no te fijan el volumen ni te fijan el precio de en cuánto lo vas a vender el dólar. Está tal cual al libre mercado, está tal cual a la oferta y a la demanda. Igualmente las acciones, ¿sí? Las acciones, tampoco la autoridad va a venir a decirme en cuánto tengo que vender ese documento, ni tampoco cuántas unidades puedo vender o un máximo o un mínimo de unidades. Sin embargo, existen también los regulados, que son aquellos en los que bien la cantidad de activos negociados, bien el precio y como consecuencia de la financiación obtenida a través de los mismos, se modifica administrativamente. Los regulados sí nos van a decir cuánto tiene que valer. Por ejemplo, los CETES, ¿no? Los CETES siempre van a costar 10 pesos, ¿no? Entonces, ese sí está regulado. En cambio, si fuera como libre, pues diríamos, vendo CETES
y se me antoja ponerle CETES a 30 días y se me antojó que el CETE valiera 25 pesos. No, el CETE es regulado. ¿Por qué? Porque es un papel que ya tiene un valor establecido y que tiene un plazo establecido. El valor, 10 pesos, el plazo, 28 días. Existen diversos tipos de intervención, las limitaciones a los tipos de interés, la obligación de cumplir ciertos coeficientes de inversión, etc. ¿no? Entonces ya es como un extra. Entonces vamos a poder clasificar también los mercados, si son libres, a libre flotación o a libre mercado, que puede ahí variar el precio, o los que ya están regulados y que ya son fijos, que tienen un precio fijado, o un plazo fijado, o un monto fijado. También vamos a poder negociarlos, más bien clasificarlos por la fase de negociación. No sé si recuerdan cuáles son los primarios y secundarios. Platicábamos un poquito la semana pasada. La fase de negociación. La fase de negociación, ¿qué es? ¿En qué momento se van a negociar estos títulos? ¿O en qué momento se van a negociar los documentos? Y entonces, si era un mercado primario, ¿recuerdan cómo funcionaba? Del ofertante al demandante final en un proceso directo, y el secundario era el que intervenían varias personas en el proceso. Ajá, más o menos, o sea, sí, la primera parte, sí. Un mercado primario es aquel en la que los activos que se intercambian son de nueva creación. O sea, vamos a decir que mi empresa ha sido familiar y mi papá la construyó, la hizo, etcétera, y nunca antes hemos sacado acciones o vendido deuda, ¿no? Entonces, a mí, como ya segunda generación, yo digo, bueno, creo que la empresa ya está muy sólida y ya podemos empezar a vender acciones de nuestra empresa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a alistarme en la Bolsa Mexicana de Valores, entrego toda mi documentación y la primera vez que yo saco a la venta las acciones va a ser un mercado primario. Dice acá, por ejemplo, la adquisición en el momento de la emisión de acciones, una sociedad, una ampliación de capital, etc. Entonces, la primera vez que yo voy a recibir capital externo o que yo voy a vender mis acciones es el mercado primario. ¿Ok? Y yo se las voy a vender, vamos a decir, a Martín, ¿no? Una de mis acciones se las voy a vender a Martín. Bien. Pasan 2, 3 años y Martín dice, ¿sabes qué? Necesito construir una casa o quiero pagar una casa. Yo sé que tengo acciones, entonces se las voy a vender a mi amiga Daniela, ¿no? Entonces Martín va y se las vende a Daniela, las acciones de mi empresa de pollos, va y se las vende a Daniela, y entonces eso ya se convierte en un mercado secundario. O sea, yo se los vendí primeramente o en un mercado primario a Martín, y Martín eventualmente volvió a vender ese documento a Daniela. Eso ya es un mercado secundario, ¿sí? Son aquellos entonces en los que los activos se intercambian, pero ya existían, y lo que cambia es la titularidad de los mismos. Por ejemplo, acciones de emisión de ampliación de capital, ¿no? Entonces, aquí lo único que sucede, o la diferencia entre los primarios y los secundarios, es que los primarios son cuando salen por primera vez a la luz o cuando nacen las acciones. Y los secundarios son cuando ya cambian de manos, cuando ya Martín ya vendió las acciones que eran recién nacidas en su momento y ya las vende para que otro sea el titular, ¿no? O un ejemplo a lo mejor para aterrizarlo más, vamos a decir como los carros, ¿no? Los automóviles, cuando tú vas a una agencia y lo sacas de la agencia, digamos que hiciste una transacción en un mercado primario. Y cuando revendiste el carro, cuando ya, digamos, es de segunda mano o alguien más ya lo tuvo, estaríamos hablando de un mercado secundario, ¿sí? El carro no salió de la agencia, sino que alguien más lo tenía y lo vendió. Y entonces estamos entrando en un mercado secundario, ¿sí? Prácticamente es eso, mercados primarios y secundarios. También los vamos a clasificar por el grado de formalización que pudiera tener.
O sea, qué tan organizados, vaya, así como dice mercados organizados y no organizados. Los organizados, en ellos se comercia con una gran variedad de títulos, con una serie específica de normas y reglamentos y generalmente en un solo lugar. El mercado típico organizado es la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, en los mercados organizados vamos a tener un lugar específico, formalidades, entrega de papeleo, etcétera, ¿no? Como todo ya muy establecido. Y en los no organizados son aquellos en los que se realizan las operaciones sin sometimiento a una reglamentación estricta, intercambiándose activos directamente entre agentes. Entonces, los no organizados son aquellos en los que a lo mejor tú y yo nos ponemos de acuerdo, firmamos nosotros el contrato, firmamos nosotros nuestros pagarés, pero no tenemos, digamos, o sea, sí tenemos una ley a la cual ampararnos, pero no tenemos una autoridad que está a un lado de nosotros diciéndonos, la firma va de este lado, el contrato tiene que ser de tantas páginas. No, o sea, está como mucho más customizado o a la medida de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, el mercado pues más organizado preferentemente pues es la Bolsa Mexicana de Valores. En cualquier otro momento o en cualquier otra instancia entraríamos nosotros en mercados no organizados como tal. Bien, también la organización de los mercados financieros lo podemos hacer por su grado de concentración y se pueden clasificar en los mercados centralizados y en los mercados descentralizados. Un mercado centralizado son aquellos que suelen negociar un gran número de títulos y suelen estar situados en grandes centros financieros. Entonces, es tal cual como, por ejemplo, el país, ¿no? El país está centralizado porque las dependencias gubernamentales más importantes las tenemos en una sola ciudad, en la Ciudad de México, ¿no? Es lo mismo con los mercados financieros. Digamos que todos los títulos o el mayor número de títulos se negocian en un solo lugar, ¿sí? Entonces, esos son los mercados que están centralizados. Generalmente, o podemos decir que están centralizados, si habláramos de los mercados de accionarios, digamos que estaríamos centralizándolos en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Por qué? Porque la mayoría, el gran volumen, se va a negociar dentro de ese mercado o en ese espacio. Y los descentralizados solo pueden encontrarse en ciertas ciudades de cierta importancia, pero no revisten la categoría de centros financieros. A lo mejor nosotros lo hacemos en Guadalajara con las acciones de Pollo Pepe, por decir, no que es muy tapatío, y entonces nosotros hacemos acciones aquí en Guadalajara y no lo vamos y lo hacemos en la Bolsa Mexicana de Valores, sino que lo hacemos nada más entre nosotros, entre cuates, vaya, entre amigos, ¿no? Y lo hacemos fuera de la Bolsa Mexicana de Valores, entonces no estamos centralizándolo, o no lo estamos llevando a donde todo el mundo lo hace. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta aquí sobre las clasificaciones de los mercados financieros? ¿No dudas? Creo que no, pero Ok, bien, vamos a hacer esto. Vamos a darnos unos 10 minutos, pero antes de ello, les voy a platicar lo que tenemos para esta semana de actividades, porque ahorita es cuando estoy viendo que estamos la mayoría, o si no es que ya todos. Para esta semana vamos a entregar un mapa conceptual de este tema que acabamos de ver, de los mercados financieros, ¿sí? Y tenemos además la resolución del quiz. El quiz es mañana, de 10 de la mañana a 11 de la mañana. ¿Sí? Está dentro de nuestra hora de clase y si todo sale bien, si no se nos queda la plataforma, pues podremos contestarlo como normalmente. Es importante recordarles pues que los quizzes aproximadamente valen como 7 puntos, ¿sí? Entonces es súper, o sea, tómenlo en cuenta esto porque tiene un peso pues bastante alto en su calificación final. ¿Por qué digo aproximadamente 7? Porque recuerden que son, me parece que son 25 puntos y los vamos a dividir entre todos los quizzes que hayamos tenido. ¿Qué es esto? Que si solamente hubiéramos hecho un quiz durante todo el parcial, pues un quiz que te vale 25 puntos. Si son 2 quizzes, 12 puntos. Si son
3 quizzes, pues lo dividimos los 25 entre 3. Entonces, entre más número de quizzes tengamos, o más número de semanas, pues menor va a ser el valor de cada quiz. ¿Okay? Sin embargo, obviamente no va a ser no van a ser más de 10 quizzes, no van a ser más de 6 quizzes, ¿no? ¿Por qué? Porque el parcial no dura más de 6 semanas. Entonces, por eso, más o menos, yo estimo que cada quiz vale aproximadamente 7 puntos. Entonces, no lo perdamos y démonos el tiempo para realizar nuestro quiz. ¿Ok? Pues esas van a ser las actividades de esta semana. Entonces, nos tomamos 10 minutos, bueno, 13 minutos y regresamos aquí a las 10 de la mañana. ¿Les parece bien? Sí, sí. Sí, profe. Va. Entonces, los voy a sacar y nos vemos ahorita en este mismo link.